pues podemos anotar el nombre, como siempre, también en el chat grupal, ¿no? Es muy importante para las personas que tengan que optar en algunas materias a la segunda instancia, ¿no? Etapa en la que se toma en cuenta que el estudiante tenga el 80% de asistencia no registrada, así que eh, hay que darle nomás la importancia de vida. Entonces esperamos un minutito más y luego comenzamos. Bueno, entonces vamos a, en todo caso, a comenzar, ¿no? Ya habíamos terminado con lo que es la redacción, y la elaboración del documento de representación o del poder, ¿no? Entonces, el otro documento que realizan los notarios, ¿no? Que es también de alto tiraje, son las actas notariales, ¿no? En las que se registran hechos, actos o declaraciones voluntarias, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta, duda o comentario. Doctor, Sí, una consulta. Respecto a su trabajo formativo final, tenemos que realizar todo lo que dice ahí en el documento que nos adjuntó, ¿verdad? Y todo esto tiene que ser, digamos, si yo hice mi minuta de compra y venta de un auto, todo esto tiene que ser de esa minuta. el, eh, bueno, en el caso, digamos, de la transferencia, la minuta y la escritura sí tiene que ser de eso, de ese vehículo, ¿verdad? Ahora, el poder puede ser de otra cosa totalmente distinta, ¿no? No tiene que ser relacionado siempre con el vehículo, pero si prefieres, también puede ser, ¿verdad? Pero la minuta y la escritura de transferencia, obviamente que tiene que ser de lo mismo, ¿no? Porque uno da origen al otro. Listo, doctor, muchas gracias. Ok, entonces, eso ahí, vamos avanzando, ¿no? El, el- estas actas, ¿no? Son documentos también notariales y que revisten el carácter de público y pueden ser protocolares y extraprotocolares, pero en todo caso no modifican, transfieren ni extinguen ni crean ni extinguen el derecho en favor de alguien, ¿no? Sino que solamente dan cuenta de sucesos, narran hechos, ¿no? Y el, con todas sus características, ¿verdad? Como se presentan ante los sentidos del notario de fe pública. No, no lo sé, no le agrega ningún otro elemento. Entonces es un instrumento público que contiene la narración de un acontecimiento, pero que obviamente ha sido presenciado por el notario a requerimiento de las partes. Entonces han ido las partes y le han dicho, ¿sabe qué, señor notario? Vamos a tener un sorteo, vamos a tener una asamblea extraordinaria, ¿no? De directorio en nuestra sociedad de responsabilidad limitada y requerimos su presencia.
eh, el notario va a asistir y de lo que capte con sus sentidos va a labrar un acta en la que va a narrar todo lo que ha sucedido en ese hecho que le han requerido su presencia. Entonces, el fin de estas actas es fijar un hecho o una situación concreta, real y objetiva que el notario ha percibido con sus sentidos y que comúnmente tratan de declaraciones, sucesos, circunstancias o diligencias. Eh, Sucesos como los sorteos, ¿verdad? Circunstancias como, digamos, comprobar que eh, en presencia de notario, comprobar que la mercadería está vencida o está abollada, ¿verdad? O diligencias, ¿no? En las que, por ejemplo, le llamamos a un notario a requerimiento del juez para que haga un inventario. En el caso de los procesos de divorcio, ¿verdad? Hay bienes que no son sujetos a registro. Hay bienes que no son ni inmuebles y tampoco son autos ni motos, ¿no? Son refrigeradores, son living, son teles, son eh, algunas cosas que tienen cierto valor monetario, ¿no? Entonces, el notario va a ir y va a hacer un inventario de estos bienes a efecto de que el juez proceda a la división y partición de los mismos, ¿no? Entonces, esas son diligencias, ¿no? Que obviamente van a terminar con la redacción de un acta notarial. Ahora, el artículo 69 de la Ley de Notariado Plurinacional al respecto señala que la notaria o el notario extenderá actas en las que se consignen actos, hechos o circunstancias que presencia, observe o le consten conforme a sus atribuciones. Además, deberán ser suscritas por los requirientes y por quien formule observación cuando corresponda. Previa elaboración, la notaria o el notario dará a conocer a los presentes la naturaleza del acta y la solicitud de su intervención para autorizar el instrumento público extraprotocolar, ¿no? Las actas pueden ser protocolares o extraprotocolares. Y el reglamento, o sea, el Decreto Supremo 2189, nos habla de lo que es un acta de notoriedad, ¿no? Y nos dice que las actas de notoriedad tienen por objeto comprobar hechos notorios sobre los cuales puedan ser fundados y declarados derechos, así como legitimarse situaciones personales o patrimoniales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un acta de notoriedad podría ser un acta en el que se narre o se dé cuenta eh, de que una persona está en posesión de un bien, ¿verdad? O tal vez un acta en el que se señale que se ha ido a dejar una carta, ¿verdad?, en presencia del notario, a efecto de que el inquilino desaloje el bien porque se ha cumplido el periodo del contrato, ¿no? Entonces, ahí se van a fundar y se van a declarar derechos, ¿verdad? Así como legitimarse situaciones personales o patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, en una situación personal, ¿no? Yo declaro que para trabajar en una institución pública de que ninguno de mis parientes, ni en segundo grado de consanguinidad, ni en cuarto grado de consanguinidad, ni en segundo de afinidad, trabaja en la misma institución pública. Estoy legitimado una situación personal o una situación patrimonial, ¿verdad? Cuando también para trabajar en una institución pública voy y hago una declaración jurada. Me piden una declaración jurada de mi patrimonio, ¿verdad? Para el contrato, eso. Entonces, ahí también, ¿qué hace la declaración? ¿Qué hace el acta? Es legitimar una situación patrimonial. Y la intervención del notario para la redacción de estas actas, obviamente se va a hacer como todo acto notarial, ¿no?, en estricto cumplimiento del principio de rogación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir la parte y va a solicitar, o sea, previa solicitud y acreditación del interés legítimo y el hecho cuya notoriedad se pretende establecer con el acta.
a la cual deberá aseverar que es bajo responsabilidad del solicitante. Ahora, en cuanto a la redacción de las actas, el notario no tiene nada que ver con el fondo, ¿verdad? El notario lo único que hace es describir las cosas como son o como se presentan ante sus sentidos. Entonces, el notario no puede, en el fondo, dirigir la voluntad o dar asesorar para dar el carácter legal a las partes, sino que tiene que limitarse a presenciar el hecho y narrarlo tal y como está. Entonces no manipula ni altera la redacción y más bien lo que tiene que hacer es relatar las circunstancias al detalle para que puedan esclarecerse los intereses y ejercerse los intereses lícitos de los interesados, ¿no? Entonces, podemos en este punto ya deducir de que las escrituras públicas, como las que habíamos venido realizando, ¿verdad? Como la escritura pública de transferencia, establece hechos, ¿verdad? Y también derechos, ¿no? Establece hechos porque dice, ha venido al despacho notarial, los señores tanto en calidad de comprador, el otro en calidad de vendedor, y han dicho que quieren hacer una compraventa de un bien inmueble en tenor a la minuta, en mérito a la minuta que se acompaña y que, y que transcribes del tenor que sigue. Trrr, ahí transcribes más hechos, ¿verdad? Dices que son las partes de la minuta, las comprador y vendedor, ¿no? Además, como hemos visto, también vas a decir que el vendedor declara ser único y legítimo propietario de un bien inmueble, que gira, cuyo derecho propietario gira bajo la matrícula eh, número X o es inscrita en la Oficina de Derechos Reales del Cercado y otras características del bien inmueble que se detallan en el folio real de referencia, ¿no? Entonces, aparte de describir todos esos hechos, en la parte eh, pertinente, en la parte más importante de la escritura pública, ¿verdad? Va a establecer de que ese bien que se acaba de detallar, ¿no? Por el precio establecido en la minuta y habiendo sido pagado y a conformidad del vendedor, ¿no? Va a transferirse a favor del comprador y entonces más que el bien o a la par del bien por lo menos, también va a transferirse el derecho propietario, porque uno, aparte de pagar por el bien, paga por el derecho de decir, esto es de mí, ¿verdad? Y ese es el derecho propietario, ¿no? Entonces, el, estas, estas escrituras públicas que hemos hecho, como pueden ver, narran hechos, pero también establecen derechos, porque se extingue el derecho propietario a favor que existía a favor del vendedor hasta ese momento, ¿no? Y se origina el derecho propietario sobre el mismo bien a favor del comprador, también desde el momento de la suscripción de la minuta y posteriormente del protocolo de la escritura pública. Y cuando hablamos de las actas, estamos hablando de documentos notariales que solo redactan eh, hechos o en los que únicamente existen eh, estas condiciones fácticas, ¿verdad? No tiene nada que ver con el derecho, ¿no? Sino que relata lo que está pasando. Por ejemplo, en algunas sociedades comerciales, ¿verdad? Siempre se hacen actas, ¿no? Porque las sociedades comerciales para ejercer sus acciones y sus derechos lo hacen por el intermedio de sus representantes y estos representantes no pueden actuar de acuerdo a lo que cada uno le viene en gana o lo que le parece bueno, sino que estas ideas de lo que nos parecen bueno como directorio, como representantes, la ponemos a consideración del directorio o en su caso de todos los socios en general en la asamblea eh, general, ordinaria o extraordinaria, ¿no? Entonces de ahí va a salir un acta. eh, Tal vez era para modificar los estatutos, ¿no? Entonces van a aprobar, van a revisar, van a dar lectura a cómo va a quedar el nuevo estatuto, ¿no?
y luego el secretario de actas va a redactar el acta. Ahora, en este caso, ¿verdad? El notario tal vez no está presenciando el hecho, pero el libro de actas que ha sido aperturado por el notario también, lo van a llevar a la notaría y el notario que va a hacer va a protocolizar ese acta. Y va a decir protocolo del acta de asamblea ordinaria, ¿verdad? De modificación de estatutos, ¿no? Y va a redactar todo lo que establece, todos los hechos que establece en el acta y le va a poner su conclusión, ¿no? Y eso para fines legales que interesen a en este caso, a la sociedad, ¿no? No van no van a establecerse creación, modificación ni extinción de derechos a favor de los intervinientes. Entonces, en la redacción necesitamos que se cumpla con el principio de rogación, ¿no? O sea que soliciten los servicios. También otro elemento muy importante es que dentro del acta tienen que estar narrados los hechos o la diligencia, ¿no? Eh, por ejemplo, en un acta seguiremos en el mismo ejemplo de las sociedades, en este acta que va a ser protocolizada por el notario, o que tal vez el hecho ha sido presenciado por el notario y va a labrar el acta, señalará pues que se constituyeron, ¿verdad? De acuerdo a la convocatoria y a la notificación establecida, ¿no? En el lugar determinado, los miembros del directorio y no sé cuántas personas de eh, pertenecientes a los socios a efecto eh, de llevar a cabo una asamblea general extraordinaria de acuerdo al siguiente orden del día, ¿no? ¿Qué va a decir? Número uno, lectura. Número dos, eh, el- vamos a, número dos, propuesta de modificación al estatuto. Número tres, discusión. Número cuatro, salteñas. ¿No ve? Número cinco, aprobación. Ahora, esta, estas actas, ¿no? Siempre tienen que tener esa narración del hecho. En el caso de que, digamos, el notario vaya y presencie la realización de un sorteo, ¿no? Dirá en la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, me constituí en la dirección, en el inmueble, a efecto de eh, constatar o presenciar la realización del sorteo, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, eso, esa, la narración del hecho de la diligencia es una parte esencial de las actas. Y también la autorización y la firma, ¿verdad? Que se traduce en el sello y firma del notario de fe pública. Ahora, las actas también con carácter general y de acuerdo a nuestra norma, las actas se clasifican en protocolares y extraprotocolares. Pero si pensamos en su objeto, ¿no? Tenemos que decir que son de objeto variado, ¿no? Entonces, es de difícil clasificación, porque las actas pueden ser, digamos, que declaren una situación personal, que declaren una situación patrimonial, ¿no? Que establezcan la narración de un hecho o de un acto con consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, su objeto es variado, ¿no? Pero aparte de esta clasificación entre documentos protocolares y extraprotocolares que se realiza con relación a las actas, existen otros autores que plantean distintas clasificaciones, como aquella clasificación que señala que las actas comprenden aquellas actas de notificación, como las cartas notariadas, el acta de interpelación y requerimiento, de protesta de documentos mercantiles, ¿no? En esto de los documentos mercantiles, ¿no? Si el término propuesto suena un poco raro, ¿no?
esto del protesto se da cuando yo tengo un título valor, ¿no? Existen eh, otros, otros certificados, otro tipo de, de bienes que tienen valor monetario, ¿verdad? Y estos son los, los documentos o los títulos valores, ¿no? Entre los que están el pagaré, ¿verdad? La letra de cambio. Cuando en este documento se redactan, digamos, ciertas características, ¿no? Se ponen el nombre, se ponen el monto que se va a devolver, la fecha, el lugar, ¿no? En su caso, de acuerdo al tipo de documento mercantil, se pueden no poner intereses, ¿no? Pero el, cuando, el, cuando no se cumple con lo establecido, con el plazo, los montos, el lugar que establece el documento mercantil o el título valor, para poder iniciar la acción judicial, primero tengo que ir a hacer el protesto, ¿no? Y eso quiere decir, tengo que ir al notario y decirle eh, que de acuerdo al documento no ha cumplido con, con lo establecido, con los pagos, ¿verdad? Y que protesto de la letra de cambio o del documento mercantil. Entonces el notario eh, pasará a realizar la constancia del protesto, ¿no? Y con eso eh, activo la vía llamada por ley. Luego también señala que esta clasificación, ¿no? Que existen otras actas de fe, de capacidad legal, de comprobación o de reconocimiento de firmas, de protocolización de entrega de documentos y de declaraciones de fe o certificación de hechos. En eh, en este último caso de la declaración de fe o la certificación de hechos, ¿no? Por ejemplo, existe un acta, eh, existen requisitos, ¿verdad?, en las instituciones y una de esas es la alcaldía, que para cancelar tu patente o algo, ¿no? Tú tienes que llevar, aparte de los requisitos que te piden y certificaciones, una declaración, un acta de declaración voluntaria en la que señale que tu nombre, que en fecha tanto digamos, hace iniciado con tu actividad económica, ¿no? Luego has cerrado tu NIT, ¿no? Eh, y todo el relato a efecto de que eh, lleves esta escritura pública, ¿verdad? Porque el notario le va a dar ese carácter de escritura pública y te den curso al trámite y en consecuencia eh, desde baja tu licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de actas, ¿no? Y otra clasificación también, aparte de la que acabamos de ver, la plantea otro profesor que se llama Pérez Fernández, ¿no? Que establece algunos tipos similares de actas y otros que son distintivos, ¿no? Como ya habíamos visto las actas de notificación, de interpretación, de protesta de documentos, de fe de existencia, ¿no? de, de fe de capacidad legal, de reconocimiento de firmas, de contejo o compulsa de documentos, ¿no? Existencia y detalle de planos, de fotografías y entrega de documentos, ¿no? Esto del cotejo y compulsa de documentos es de verdad importante y útil y hay que repararle, hay que dedicarle estos últimos minutos de esta parte, ¿no? A veces existen documentos, ¿no? Y no todos los notarios hacen porque algunos dicen que no está en la norma, ¿verdad? Pero eh, en este caso de los cotejos y compulsa de documentos, ¿qué quiere decir? Que yo voy a llevar mi documento original
Y, y el notario, la notaria me lo va a hacer voy a llevar el original, la fotocopia, le va a poner un sello en la fotocopia y le va a hacer un acta en el que diga que se ha comprobado, ¿verdad? O que se ha ido que tal persona ha ido a su despacho notarial, ha llevado el original de una certificación, ¿verdad? Y ha llevado el original de una, eh, de una certificación y que el original se queda que concuerda con el original, que se queda en poder del propietario, ¿no? Entonces puedo llevar ese documento, esta copia legalizada, a otro lado para que valga conforme con el original. Pasa mucho en el caso de los certificados, digamos, de especialidades así académicos, obtenidos en el extranjero. Eh, para presentarte alguna licitación, algún trabajo, ¿no? Sacas tu currículum y solo habías tenido tu original, ¿no? Y para sacar la copia legalizada, te dicen en el Ministerio de Relaciones Exteriores que no, que es suficiente con que muestres el apostillado y que es totalmente válido de acuerdo al acuerdo de no sé qué. Vas al Ministerio de Educación, lo propio. Te dicen que ellos no pueden legalizar porque no es una institución académica dentro del territorio nacional. Entonces te quedaría ir al extranjero y traer tus copias legalizadas y todo, ¿no? Pero eh, tiempo y dinero. Ahora, si no quieres entregar el original, ¿verdad? Puedes hacer esto con el notario de fe pública. Realizar el acta de cotejo compulsa de documentos, ¿no? Y como va a decir en el acta cuyo original queda en poder del propietario y del solicitante, ¿no? Ni tiene que estar en los archivos, ¿no? Ni tienes que ir a dejarlo a cualquier otra institución, sino que vas a poder tener nomás tu original. Y eso es importante, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Quedaremos ahí y en 5 minutitos les comparto el enlace para continuar con esta lección de las actas y empezar lo de la vía voluntaria en notaría. Hasta Está luego. bien, doctor. Hasta luego. Claro, doctor.